Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los presentes para acompañarnos en esta sesión de enfoques del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Carolina Cardona, que es nuestra fellow de segundo año de Cardiología Clínica de la Universidad de Antioquia, quien nos va a presentar entonces su caso clínico del día de hoy. Carolina, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Pipe. Porfa, me confirmas si me estás viendo bien y si me escuchas bien para dar inicio. Carito, se te escucha súper bien y se ve muy bien la Listo. pantalla. Perfecto. Entonces, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Como dijo Felipe, yo soy residente de segundo año. Me disculpan por la presentación, pues que dice primer año. Vamos a dar inicio a este caso clínico que denominar como cardioembolismo por fibrilación auricular, más allá del ACV. Perdón. Bueno, entonces, para dar inicio al caso clínico, entonces como motivo de consulta, tenemos una paciente que ingresa a un hospital de alta complejidad de la ciudad por disnea. En enfermedad actual tenemos que es una paciente de 76 años, es admitida a una institución de alta complejidad de la ciudad por presentar un cuadro de disnea progresiva que ha durado alrededor de 8 días. La disnea se presenta durante medianos a grandes esfuerzos y en los últimos días se manifiesta en reposo. Además, la paciente refiere edemas en miembros inferiores y tiene ortopnea con necesidad de dormir con 3 a 4 almohadas. Adicionalmente, tiene disnea paroxística nocturna y tos. A la revisión por sistema nos refiere presión torácica en reposo que dura de 20 a 30 minutos desde hace 4 horas. Se irradia a ambos hombros y mandíbula, no hay desencadenantes ni atenuantes. Adicionalmente refiere palpitaciones. De los antecedentes de importancia para esta mujer, tenemos que es hipertensa e hipotiroidea. Venía en tratamiento en su casa, perdón, con 50 miligramos de losartán cada 12 horas y levotiroxina 50 microgramos cada día. De los inmunológicos tiene esquema de vacunación para COVID y de los quirúrgicos tiene una prótesis total de hombro derecho por artrosis. Entonces tenemos unos paraclínicos extrainstitucionales de donde remiten la paciente con una troponina y un valor inicial de 0,01 y posterior de 0,02. El límite está entre 0,013 a 0,01 con un delta positivo, un dímero D de 2,18 nanogramos por mililitro, tiene un potasio de 4 miliequivalentes por litro, sodio de 139 miliequivalentes por litro, unos gases arteriales donde tiene una PaO2 FiO2 de 296, sin alteraciones muy significativas en el equilibrio ácido-base, y una creatinina que está en rango de normalidad. Al examen físico se describe una paciente somnolienta, perdón, yo miro sí, los signos vitales, como los podemos observar, tiene frecuencia cardíaca de 150, es una paciente que está con cifras de tensión arterial a la baja, está somnolienta, con ingurgitación yugular, presencia de hepatomegalia dolorosa y unos ruidos cardíacos arrítmicos con un PMI francamente desplazado a la izquierda. Adicional, con edema en miembros inferiores, grado 2. Y se describe también que el llenado capilar en esta paciente estaba muy lento, menor de 2 segundos, mayor de 2 segundos. Entonces les voy a presentar el electro que se le hizo a esta paciente durante el ingreso para ver la estandarización. Es una estandarización que es de 10 mililitros por 0,1 milivoltios a 25 milímetros por segundo. Vemos lo más llamativo de este trazado electrocardiográfico es que hay presencia de RR irregular en ausencia de onda P, por lo que se denomina fibrilación auricular. Se detecta por primera vez fibrilación auricular en esta paciente. También llamativo, unas alteraciones en la repolarización en toda la pared lateral. Tenemos la radiografía de tórax, donde hallazgos llamativos vemos la prótesis total del hombro derecho y vemos que hay un velamiento completo de este ángulo diafragmático derecho. Adicionalmente, vemos que hay aumento de la trama, hay opacidades alveolares bilaterales compatibles con edema agudo de pulmón y no hay presencia de cardiomegalia significativa. Entonces, los diagnósticos que se hacen al ingreso con esta paciente, el primero es disnea de origen cardíaco, el segundo es insuficiencia cardíaca aguda descompensada, Stevenson C. AHA, el tercero es fibrilación auricular de reciente diagnóstico, un Chasbach de 4 y Hasbled de 2, y antecedente de hipotiroidismo e hipertensión arterial. Entonces, para empezar a contextualizar esta paciente, lo primero que tenemos que enfrentarnos es definir si la paciente tiene diagnóstico de falla cardíaca o no, como lo refieren los médicos que la recibieron en principio. Acá traigo los criterios de Boston que son usados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, donde vemos
que dependiendo unos criterios nos da la probabilidad de que el paciente tenga falla cardíaca. Cuando este puntaje es superior a 8 puntos, se considera que es un diagnóstico de certeza para falla cardíaca. Como podemos observar, nuestra paciente tenía muchos criterios, por lo cual de entrada la podemos enfocar que la paciente tiene diagnóstico de falla cardíaca con alta certeza, como lo era la disnea en reposo, la ortopnea, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 110, crepitantes pulmonares bilaterales, también disnea paroxística nocturna y edema en ambos, edema pulmonar alveolar. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esta paciente? Según describen los médicos, entonces ellos consideran en principio que es una paciente de 76 años, hipertensa e hipotiroidea, que los síntomas actuales son disnea y palpitaciones con diagnóstico de fibrilación auricular y respuesta ventricular rápida que no está controlada. Le hacen la estratificación y consideran que tiene un CHA2-VAX de 4 y un HAS-BLED de 2 puntos. Deciden iniciar tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular y adicional a esto, definen iniciar beta bloqueador para controlar la respuesta ventricular rápida y además, por la descompensación y los síntomas congestivos que tenía la paciente, deciden iniciar oxígeno y optimizar el manejo con diurético. Entonces, vamos a definir la paciente en qué grado de fibrilación auricular o qué tipo de fibrilación auricular tiene esta paciente. Entonces, recordemos que la fibrilación auricular, por definición, es una taquicardia supraventricular con actividad eléctrica auricular descoordinada y consecuentemente contracción auricular ineficiente. Las características electrocardiográficas que claramente la tenía nuestra paciente son un intervalo RR completamente irregular y la ausencia de las ondas P identificables. Tenemos la fibrilación auricular clínica, que es aquella fibrilación auricular, sea sintomática o asintomática, que la logramos documentar con un electrocardiograma de superficie, como en el caso de nuestra paciente. Y ya tenemos la subclínica, pues que hace parte ya como de otro escenario y no me voy a detener a decir esto. Y para decir cómo clasificamos la fibrilación auricular de esta paciente, entonces tenemos todo este derrotero de diagnósticos, tampoco me voy a detener, eso está en la guía, pero es importante reconocer que esta paciente tiene una fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, que esta corresponde a una fibrilación auricular que no ha sido diagnosticada ni detectada antes, independiente de la duración de la arritmia o la presencia de la gravedad de los síntomas relacionados con ella. Entonces, la pregunta a lo que nos debemos enfrentar todos y seguramente la que nos estamos haciendo es si la paciente estaba inestable desde un principio. Y esta es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando nos enfrentamos a un paciente con fibrilación auricular que llega al servicio de urgencias, porque es lo que nos va a determinar qué medidas emergentes debemos tomar. Esta revisión me pareció muy buena, fue publicada en el 2022 por un grupo de intensivistas y habla acerca de cómo debemos abordar la fibrilación auricular en el servicio de urgencias. Entonces, en este cuadro se resume muy bien cuáles son los criterios de inestabilidad para un paciente que tiene fibrilación auricular. El primer criterio sería hipoperfusión. Vemos que la paciente en principio tenía un llenado capilar muy lento. Esto se presenta como choque y la enfermedad subyacente es un choque cardiogénico. Lo otro es que la paciente tenía una presión arterial sistólica menor de 90 y una media menor de 65. Esto se presentaría como una hipotensión sintomática y se traduce también en choque cardiogénico. Lo otro es el dolor torácico, que no lo tenía nuestra paciente. Lo otro sería los crepitantes difusos con una saturación baja, que también se manifiesta como una insuficiencia respiratoria aguda y se traduce en edema pulmonar agudo. Y finalmente, el estado mental alterado, que es producido por una hipoxia cerebral, que vemos que la paciente tenía varios de estos criterios. Entonces vemos acá el algoritmo que nos propone esta misma revisión de cómo nos vamos a enfrentar a estos pacientes y la primera pregunta que nos vamos a hacer es cómo está la respuesta ventricular. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque la respuesta ventricular es la que nos va a dar el umbral para decir si el paciente puede estar inestable a razón de la arritmia, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es si la respuesta ventricular está mayor de 120. Como vimos, nuestra paciente en el examen físico tenía una respuesta ventricular muy alta, en el electro no estaba tanto, pero realmente estaba muy alta. Entonces, si tiene la respuesta ventricular muy alta, la siguiente pregunta sería si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Si el paciente no tiene esta respuesta ventricular tan alta, se considera que la inestabilidad no es por la arritmia y uno debería irse a buscar otras causas que tengan el paciente en dicha condición y darle manejo estándar. Si el paciente tiene algún criterio de inestabilidad hemodinámica, como fue el caso de nuestra paciente, entonces uno debe proceder inmediatamente a hacer una cardioversión eléctrica con clase de recomendación 1 nivel A
Y previo a esto, ofrecer, esto no tiene muy buen nivel de recomendación, pero se propone en varias revisiones, anticoagular con heparinas no fraccionadas, 5.000 unidades internacionales o 70 unidades por kilo, o también se le puede dar la heparina de bajo peso molecular. Se debería en los pacientes siempre premedicar con midazolam 1 miligramo, y la cardioversión se debe dar con la mayor energía posible. ¿Esto para qué? Porque mientras más joules apliquemos en la cardioversión, más probabilidad tiene el paciente de retornar al ritmo sinusal, y menos nuevas cardioversiones va a necesitar, con menos efectos deleterios, que sabemos que esto tiene un efecto negativo en el miocardio. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, la siguiente pregunta es, vamos a revisar bien el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y la siguiente pregunta es si el paciente tiene síndrome de WPW o está preexcitado. Si esto es cierto, lo siguiente que debemos hacer es derivarlo, acá dice cardiólogo, pero realmente debería ser un electrofisiólogo, para considerar la cardioversión eléctrica, que es la elección en estos pacientes. También se puede considerar la amiodarona IV, pues es una opción en este tipo de pacientes. Muy importante tener a consideración, esto lo digo porque tenemos, pues la audiencia es muy variada, entonces en estos pacientes evitar al máximo aquellos agentes que bloqueen el nodo AB, como los beta bloqueadores, como los calcio antagonistas no dihidropiridínicos y como la digoxina, a razón de que esto puede derivar a que el paciente nos pueda hacer una fibrilación ventricular. Si el paciente no está preexcitado, entonces la siguiente pregunta es mirar si el paciente tiene congestión. Obviamente no una congestión como la que tenía nuestra paciente, que era edema pulmonar, sino una congestión que no sea pues como en el grado que la tenía la paciente. Si el paciente está congestionado, entonces vamos a dar una estrategia de control de frecuencia, optimizar las terapias de insuficiencia cardíaca. Finalmente, cuando el paciente ya no tiene nada de eso, entonces nos vamos a hacer una primera pregunta, y es cómo vamos a manejar, qué estrategia de control vamos a utilizar, qué estrategia de control de frecuencia o de ritmo. Si decidimos llevar al paciente a una estrategia de control de ritmo, la primera pregunta es cuánto lleva la arritmia, ¿cierto? Si estamos seguros que la arritmia lleva menos de 12 horas, lo podemos cardiovertir sin ningún problema, y no necesita eco transesofágico, y no hay problema pues con la anticoagulación. Pero si por el contrario lleva entre 12 a 48 horas, es muy importante preguntarnos cómo está esa puntuación de Chas-Bakx. Si esa puntuación es menos de 1 para hombres o menos de 2 para mujeres, podemos proceder a hacerle la cardioversión eléctrica con una clase de recomendación 1. Pero si el Chas-Bakx de esta paciente es mayor, entonces ya sí debemos ser como un poco más rigurosos y cuidadosos, tratar de hacerles el eco transesofágico, hacer el puente de la anticoagulación, porque pues ya se incrementa notoriamente el riesgo de eventos cardioembólicos. Entonces, vamos a continuar con la revisión. Esta revisión me pareció muy adecuada porque hablamos de qué pasa con la fibrilación auricular aguda. Entonces, debemos considerar que la fibrilación auricular aguda no es un epifenómeno aislado, sino que esta es la manifestación de un proceso fisiopatológico complejo subyacente. Entonces, en el momento que nosotros nos enfrentemos a una fibrilación auricular aguda, debemos considerar que hay unos posibles desencadenantes agudos que ahorita les voy a desarrollar con más detenimiento. Y estos desencadenantes agudos me pueden llevar a dos posibilidades. La primera es que yo detecte una FA que no estaba diagnosticada previamente. Y la otra es que me desenmascare un paciente que tenía ya predisposición a hacer la FA y que me haga que el paciente debute con esto. Entonces, esta gráfica es muy importante porque nos habla de que siempre debemos considerar que hay unos desencadenantes y que hay unos sustratos. De los desencadenantes tenemos todo lo que ustedes se puedan imaginar, desde sepsis, infección, pacientes que requieran inotrópicos, que sangren, que tengan, que vayan a un proceso quirúrgico, pulmonar, en tórax, un derrame pericárdico. ¿Esto a qué conlleva estos desencadenantes? A que hayan cambios en el tono autónomo y un desequilibrio electrolítico, inflamación, estrés oxidativo. Y estos desencadenantes, sumados a pacientes con sustrato, sea enfermedad torácica previa o cirugías, pacientes que tengan cicatrices por enfermedades crónicas o procesos subyacentes, que se les haya incidido el pericardio o que tengan cirugías cardíacas previas, me pueden llevar la unión de estos dos componentes a el debut de una fibrilación auricular. Entonces, esta propuesta también me parece muy interesante, es un statement que fue publicado en el JACC, fue publicado este año. Entonces nos dice cómo deberíamos abordar un paciente con fibrilación auricular, tanto en la fase aguda hospitalaria como ya en el seguimiento a largo plazo. Y es muy interesante porque ellos proponen en la fase aguda el manejo de las 3A, y en la fase de largo plazo el manejo con las 2A, 2M. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que tiene fibrilación auricular y lo tenemos en la hospitalización aguda?
Lo primero es definir qué condiciones agudas disparadoras tiene el paciente y cuáles podemos intervenir. No vamos a dejar al paciente séptico, ni con sangrado, ni con alguna condición que pueda acarrearle otro problema mayor. Y lo otro es que también tenemos que caracterizar muy bien los sustratos para mirar a ver también si podemos controlarlos o manejarlos e intervenirlos, como las comorbilidades pacientes, comorbilidades basales del paciente, remodelamiento cardíaco y sustratos vulnerables. Y mediante esto vamos a tratar de detectar al máximo una FA aguda. ¿Cómo la vamos a detectar? Mediante la intensificación del monitoreo de ritmo. Y ya posterior a identificar la fibrilación auricular y todo esto que les mencioné previamente, vamos a adoptar la estrategia de 3A. Entonces, la primera A es corregir los disparadores agudos. La segunda A es el control de la fibrilación auricular, sea mediante estrategia de control del ritmo o frecuencia. Y la tercera sería mediante la anticoagulación. Ya para la transición al cuidado crónico, entonces es muy importante el asesoramiento de los pacientes, mirar a ver si el paciente tiene altos riesgos de recurrencia, como por ejemplo aurículas muy dilatadas, y mirar si hay otros factores de riesgo que puedan ser modificables. Y ya cuando llegamos al seguimiento a largo plazo, nos vamos a basar en las estrategias 2A y 2M. La 2A es el control de la frecuencia cardíaca y la anticoagulación, y las 2M sería el monitoreo para mirar si eventualmente yo decido adoptar una estrategia de control de frecuencia, si en algún momento el paciente pueda requerir una estrategia de control de ritmo y la modificación de todos los factores de riesgo. Esto es lo mismo, un poquito ya más simplificado. Entonces, desencadenantes agudos los identifico y los trato. El control de la fibrilación auricular, miro si lo llevo a estrategia de control de frecuencia o de ritmo. Para la anticoagulación siempre tengo que hacer un balance entre el riesgo trombótico versus el riesgo hemorrágico de los pacientes. En el seguimiento miro el ritmo cardíaco y si en algún momento el paciente pueda llegar a requerir otra estrategia. Y de las modificaciones, vital siempre el estilo de vida y los factores de riesgo. Recordar siempre decirle a los pacientes que disminuyan el consumo de alcohol, la actividad física, la dieta. Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando me enfrenté a este caso clínico, esto es con todo el respeto, acá no queremos tener acciones punitivas contra los tratantes, pero pues yo sí me pregunté de pronto qué tan adecuado fue el uso de beta bloqueadores en la falla cardíaca que presentaba esta paciente al principio. Entonces, ¿qué tenemos de los beta bloqueadores? Que hasta el momento no se han desarrollado ensayos clínicos aleatorizados en la insuficiencia cardíaca aguda con el objetivo de valorar si hay mejoría en la condición aguda o no. Y el problema con los beta bloqueadores es que pueden empeorar la insuficiencia cardíaca congestiva al disminuir la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, pueden empeorar la congestión pulmonar sistémica y podrían favorecer la aparición de shock. Esta paciente no recibía beta bloqueadores, hago la aclaración. Traigo este estudio que creo que es muy importante, ha sido de pronto un estudio que nos cambió mucho como la percepción de cómo era el manejo de beta bloqueadores en la fase aguda de los pacientes. Este fue un estudio clínico aleatorizado que fue publicado en el 2009 en el European Journal, donde se aleatorizaron 144 pacientes que ya tenían tratamiento con beta bloqueadores, una fracción de eyección reducida, y fueron aleatorizados. Los pacientes llegaron con falla cardíaca descompensada, fueron aleatorizados al retiro del beta bloqueador o a la continuación del beta bloqueador. ¿Qué encontró este estudio? Y creo que es muy importante que todos tengamos como este concepto claro a la hora de abordar estos pacientes cuando nos llegan con falla cardíaca aguda, que la duración de días de hospitalización, el tiempo de mejoría y las muertes, no hubo ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa entre ambos grupos. Lo mismo sucedió después de 3 meses de que los pacientes fueron aleatorizados. Pero en que sí hubo una diferencia que es muy importante y que creo que todos debemos tenerla en mente, es que los pacientes en los que se mantuvo el beta bloqueador durante la fase aguda de descompensación estuvieron recibiendo beta bloqueador por más tiempo que los pacientes que se les detuvo. Entonces, esto es muy importante porque recordemos que estos pacientes tienen un beneficio claro demostrado con una evidencia muy sólida de recibir beta bloqueadores a largo plazo cuando hay fracción de eyección reducida. Entonces, ¿qué sucedió con la paciente? La paciente realizó un dolor torácico que se intensificó como en este proceso de evolución retroesternal opresivo que se asociaba a su oración en un episodio de mesis. Se le realizó un electrocardiograma donde se evidenció cambios dinámicos del ST asociado a síntomas de bajo gas. La paciente evoluciona a un estado de choque, se requiere inicio de noradrenalina y dobutamina, es trasladada a UCI y se solicita una coronariografía de manera emergente. Entonces, quiero mostrarles este electrocardiograma que se le hizo a la paciente posterior al evento del dolor. Voy a ser como muy específica por lo que dije que tenemos internos, pues por la diversidad del público que tenemos en este momento.
Entonces quiero llamar la atención, en este momento la paciente ya no estaba en fibrilación auricular, estaba en un ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca aproximada entre 60 y 70. Quiero que nos enfoquemos en las derivadas de la pared inferior, de 2 de 3 y AF. Como vemos, ABF es esta, perdón, que fue mala calidad, pero fue lo mejor que puede hacer. Vemos cómo hay un supradesnivel significativo en estas derivadas, más predominante en D3 que en D2. Quiero también que observemos las derivadas altas, ABL y D1, cómo no está con supradesnivel, sino que tiene un infradesnivel con una inversión de la onda T. Esto que les acabo de decir tiene un propósito y es explicar pues, que el vaso culpable es la coronaria derecha, por lo que les expliqué que la elevación en D3 está mayor que en D2 y en ABL no tenemos supra, sino que tenemos un infra, que esto está muy a favor de una coronaria derecha. Y el otro punto que quiero llamar la atención en este electrocardiograma es valorar la derivada de B1. Recordemos que la coronaria derecha irriga gran parte del septum posterior, entonces esto nos puede ayudar a diferenciar cuando la obstrucción es proximal o distal. Cuando la obstrucción es proximal en la coronaria derecha, podríamos ver un supradesnivel en B1, pero como en esta paciente no logramos ver esto, sino que vemos que está aplanado o tendiente a invertirse, entonces podemos deducir con estos hallazgos electrocardiográficos que puede ser una obstrucción distal de la coronaria derecha. Entonces, yo me hice esta pregunta porque sabemos que hay una relación muy importante y que el dolor torácico puede ser un síntoma per se de la fibrilación auricular. Entonces, busqué a ver cuándo de sospechar un síndrome coronario agudo en una fibrilación auricular aguda, pues que tenemos en el servicio de urgencias. Entonces, encontré estos criterios que me parecieron muy interesantes y se los quiero compartir. Lo encontré en esta revisión de ASTEMA del 2018, donde nos propone que debemos sospechar síndrome coronario agudo en fibrilación auricular cuando tengamos dolor torácico que comenzó antes de la sensación de palpitaciones. Esto va a ser muy difícil, no siempre los pacientes no lo van a poder caracterizar. Lo otro es cuando tengamos elevación del ST en más de 2 derivaciones, que la paciente lo tenía. Lo otro es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca que no se correlaciona con los síntomas de la paciente. También se cumplía en el caso de la paciente. Y lo otro es que el dolor torácico persista a pesar del control del ritmo. Entonces, perdón, efectivamente, la paciente fue llevada a coronariografía, se realizó de manera emergente, logramos ver en esta proyección cómo la descendente anterior y la circunfleja y el tronco no presentan lesiones que son angiográficamente significativas, son unas arterias que se ven de muy buen calibre sin ninguna lesión. Y vemos la coronariografía de la derecha, vemos cómo hay una obstrucción completa distal que nos impide visualizar las ramas como es la DP y la PL. Entonces, ¿qué se concluye en esta arteriografía? Tenemos un tronco que es de buen calibre sin estenosis, tenemos una descendente anterior, un vaso de buen calibre y longitud, sin estenosis significativa, da origen a primera y segunda diagonal de buenos calibres sin estenosis significativa, tenemos una circunfleja también sin ninguna lesión significativa y en la coronaria derecha el hemodinamista describe que es un vaso de buen calibre y longitud, es dominante y está ocluida en el segmento distal, posiblemente por un evento tromboembólico. Se concluye que es una enfermedad coronaria trombótica en la derecha distal de posible origen embólico y se le administra tirofiban, embolo e intravenoso. Entonces, posteriormente, se define colocación de un catéter para tratar de hacer embolectomía, ¿cierto? Por lo descrito que es un compromiso trombótico completo. Entonces, el hemodinamista que describe que pasa una guía PT de 0.014 que la dirige hasta la arteria posterolateral y se posiciona distalmente. A continuación, se avanza balón de 2 por 15 milímetros hasta 14 atmósferas en varias ocasiones sin lograr que se mejore el flujo. Se ordenó bolo de tirofiban intracoronario e intravenoso y se realizó tromboaspiración con catéter export, obteniendo 2 coágulos con mejoría del flujo sin observar ninguna lesión coronaria derecha distal, por lo que no se implantan ISTEM. El hemodinamista considera que se requiere una revisión en 48 horas con estudios complementarios. Concluye que es una enfermedad coronaria trombótica en la arteria coronaria derecha distal, posible origen embólico y se le realiza angioplastia con balón en la coronaria derecha distal. Vemos acá las imágenes de los trombos, vemos que son importantes
tamaño significativo. Y a las 48 horas, la paciente fue llevada a imagen intravascular, donde se concluye que no hay disección ni trombos. La coronaria derecha distal tiene un área de 8,47 medio, área en media de 10,22 y proximal de 13,12 milímetros. Se considera que no requiere ningún tipo de intervención. La inyección final se evidencia no reflujo, por lo que se pasa nuevo bolo de tirofiban coronario, no se presentan complicaciones y posterior al nuevo bolo de tirofiban, la paciente logra ya tener un buen flujo en la PL y en la DP. Se le hace ecocardiograma, vemos en esta vista paraexterna larga, no hay alteraciones en la contractilidad ni de la pared anteroseptal ni de la inferolateral, ni insuficiencias valvulares significativas. Y en esta proyección apical de 4 cámaras logramos observar cómo hay una dilatación importante de ambas aurículas y logramos evidenciar que la pared anterolateral e inferoseptal no están comprometidas. Y ya en esta proyección de 2 cámaras, sí es más llamativo que hay una asinesia importante en el segmento basal y medio de toda la pared inferior, sin comprometer la pared anterior. Entonces se concluye en el ecocardiograma, voy a hablar de los hallazgos más relevantes. Tenemos que hay alteraciones en la contractilidad segmentarias dadas por asinesia de los segmentos basal y medio de la pared inferior e hipocinesia leve de todo el resto de paredes, fracción de eyección calculada por Simpson de 38%, y ambas aurículas estaban severamente dilatadas. Entonces ya el diagnóstico final de esta paciente es un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de origen cardioembólico, una oclusión trombótica de la coronaria derecha en segmento distal, filación auricular de reciente diagnóstico con un Chest-Bax de 4 y Hasbled de 2, una cardiopatía isquémica con fracción de eyección del 38%. Entonces yo sé que esta tabla siempre se la muestran a uno cuando le expone fibrilación auricular, pero es que esta tabla es muy importante y resume gran parte de la importancia y de la importancia y de la relevancia que tiene esta arritmia en la población de nosotros, ¿cierto? Entonces, siempre recordar que la fibrilación auricular puede llevar a un aumento de la muerte de 1,5 a 3,5 veces. De ACV hasta un 30% de todos los ictus isquémicos pueden estar relacionados con FA y hasta un 10% de los ictus criptogénicos. De la disfunción del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca puede estar hasta un 30%. Deterioro cognitivo 1,4 a 1,6, depresión 16 a 20%, deterioro en calidad de vida es muy importante esto, 60%, y rehospitalizaciones nos pueden aumentar el riesgo hasta en un 40%. Esta tabla también, que es de las primeras que nos pone la guía y que es como lo que resume en gran parte cómo debemos enfrentarnos a estos pacientes, quiero mostrarles que inestabilidad hemodinámica es un conjunto de cosas, no debemos solo pensarlo en el paciente que está hipotenso, sino que tenemos que ir más allá y buscar otros signos clínicos que nos sugieran que el paciente está inestable. El primero es el síncope, el otro es que el paciente esté hipotenso, el otro es que esté con falla cardíaca aguda o edema pulmonar, el otro es isquemia miocárdica en desarrollo y el otro sería el shock cardiogénico. Entonces vamos a hablar ya algo de qué pasa con la fibrilación auricular y el cardioembolismo. Esta gráfica parece ser como muy compleja, pero realmente es sencilla y todo parte desde la triada de Virchow, que pues, la aprendimos desde que estábamos en los primeros años de medicina. Entonces recordemos que la triada de Virchow tiene 3 componentes que son muy importantes, como el éstasis de sangre, la hipercoagulabilidad y el daño en el endotelio. Entonces estos pacientes con FA están sometidos constantemente a estos fenómenos. Tenemos que el daño en el endotelio es producido por una inflamación constante, especialmente a liberación de interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa y factores de crecimiento. Y la hipercoagulabilidad en estos pacientes está desencadenada por una fibrinolisis anormal y por una activación de plaquetas. El éstasis de sangre, entonces, esta es como la gran marca de la fibrilación auricular y por qué favorece tanto los eventos tromboembólicos. Lo primero es que al estar agrandada la aurícula y al tener una pérdida de la contracción auricular durante la fibrilación auricular, esto nos lleva a que la sangre tenga más éstasis y haya pues un bajo flujo en el apéndice, que es donde más se forman. Y si bien las aurículas en fibrilación auricular sí tienen un aumento en la contracción, este es caótico y errático, se pierde también la parada auricular, la patada auricular, entonces la sangre es más lenta, el flujo es más lento, esto favorece la formación de trombos, especialmente en el apéndice, que es como en un 95-98%, y nos lleva a fenómenos tromboembólicos. La restauración y mantenimiento del ritmo sinusal nos impacta en el éxtasis sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Este estudio me pareció muy interesante, es una revisión sistemática
que fue realizada por Goldstein, publicada en el 2023, donde se estudiaron aproximadamente 40.000 pacientes de 4 grandes RCTs en pacientes con fibrilación auricular, y lo que se buscó fue determinar los eventos extracardíacos sistémicos, las embolias extracardíacas sistémicas, a dónde embolizan más estos pacientes con fibrilación auricular diferente al sistema nervioso central, que ya sabemos que es casi como en un 89%, 90%. Las embolias que son por fuera del sistema nervioso central son el 11% en esta serie, que es pues como la más grande en esta revisión. Entonces tenemos que la gran mayoría de estas embolias se van a los miembros inferiores en un 58%, a los miembros superiores en un 10%, al mesenterio en un 22%, que esto es muy dramático porque tiene una mortalidad muy alta, aproximadamente como el 80-90%. A los vasos renales y a los esplénicos, 6 y 3% respectivamente, y otros el 1%. De lo que revisé en esta revisión sistemática, de lo que logré mirar, no hay ninguna descripción de embolias a las coronarias. Tengo acá imágenes como para que consideremos y por lo menos sepamos cómo enfrentarnos a estas embolias perdón, a estas embolias sistémicas. Entonces, este es el ejemplo en la imagen que ven a su izquierda de una mujer de 71 años. Vemos entonces en la imagen A el primer signo de ACV isquémico, que es la hiperintensidad arterial. En la B tenemos, después de 3 horas, cómo esta hiperintensidad evoluciona a un edema donde hay pérdida de la diferenciación corticomedular, y ya a los 8 meses, esta misma paciente, toda esta zona de isquemia evoluciona a zonas de desmielinización y de gliosis. Este es otro ejemplo donde hay un infarto bilateral, que esto es también muy sugestivo de cardioembolia. Recordemos que de cardioembolia lo más sugestivo es cuando son corticales, bilaterales, gangliobasales, o cuando hay pues fenómenos hemorrágicos gangliobasales como este, y esta es una transformación hemorrágica. Y ya para hablar de las embolias sistémicas, entonces tenemos en la imagen A el vaso de una paciente donde vemos un defecto importante de la perfusión. Vemos en la imagen B también una imagen de su oclusión en la arteria mesentérica superior. En la imagen C logramos ver una obstrucción completa en esta arteria iliocecal. En la D logramos ver cómo esta arteria braquial está completamente ocluida en el segmento distal. En la E vemos una obstrucción bilateral de ambas femorales, y en la F logramos ver una obstrucción de la poplitea. Entonces vemos que el espectro de presentación de estas embolias sistémicas es muy amplio. Entonces es importante siempre considerarlo y no descartarlo en estos pacientes, porque pueden presentarse hasta en un 11%. Entonces vamos a hablar ahora de qué es el infarto trombótico cardioembólico, ¿cierto? Entonces, el infarto de miocardio y fibrilación auricular, eso me pareció muy importante y creo que siempre tenemos que relacionarlo porque tenemos la concepción de que el uno lleva al otro, pero realmente es una relación que es muy bidireccional. Entonces ya les voy a mostrar por qué. Entonces, me pareció muy adecuado esto que describe el doctor Alegría. Y lo primero es que la fibrilación auricular puede ocurrir entre un 6 a un 21% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Siempre tiene una relación bidireccional. Y la fibrilación auricular, el infarto comparten factores de riesgo que son muy similares y un proceso fisiopatológico común que puede conducir a ambas condiciones. La FA ya un ambiente inflamatorio y protrombótico que puede llevar a un infarto agudo de miocardio en el contexto de aterotrombosis. Pero adicionalmente también no podemos descartar el tromboembolismo coronario, como en el caso de la paciente de nosotros. Se considera que es muy raro. Se dicen los autores que más conocen que las coronarias están anatómicamente protegidas. Ahorita les voy a contar pues cuáles son estas hipótesis, pero igual hay reportes de casos y es importante también considerarlo. Y la otra forma sería porque la alta respuesta ventricular puede asociarse a un aumento de la demanda, una alteración entre la oferta y demanda, y esto ocasionaría un infarto tipo 2. Esta gráfica me parece muy bonita. Es donde uno dice que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, recordar siempre que tenemos estos factores de riesgo común: hipertensión, diabetes, la edad, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular y activación del sistema nervioso simpático. ¿Cómo puede llevar una fibrilación auricular a aumentar el riesgo de infarto de miocardio? Mediante estas consideraciones: por embolia coronaria, por una frecuencia cardíaca alta, lo que dijimos, un mismatch entre el demanda, entrega-demanda, por la fibrosis y remodelación cardíaca, estados de hipercoagulabilidad y por inflamación sistémica. ¿Y cómo nos puede llevar un infarto de miocardio a aumentar el riesgo de fibrilación auricular?
por sobrecarga oxidativa, por un estado proinflamatorio, por estado protrombótico, disfunción endotelial, aumento de la frecuencia cardíaca y de la demanda de oxígeno. Este es como una gráfica muy similar, entonces tenemos un paciente con FA, las dos patologías cardiovasculares que están más descritas en ellos, de las dos complicaciones son ACV isquémico e infarto de miocardio, siguen siendo pues como las vías muy similares, pero tener siempre presente la correlación. Bueno, y ya para hablar de la embolia coronaria, seguimos teniendo como la misma triada de Virchow, ¿cierto? Lo mismo, esta revisión que salió en la JAC el 2018 de solo embolia coronaria, también nos muestra estas cuatro vías fisiopatológicas que son como las más importantes. De hipercoagulabilidad siguen siendo las mismas que ya les había contado, del éxtasis sanguíneo. Quiero que miren muy bien fibrilación auricular, que es como el principal mecanismo fisiopatológico por el cual la fibrilación auricular lleva una embolia coronaria. La otra es por la predisposición anatómica, sea por aminoal permeable o CIA, endocarditis, estenosis mitral, aneurismas septales o atriales, y ya por daño endotelial, que ya habíamos mencionado esto. Esta imagen me pareció muy bonita, fue publicada por Priesel por allá en el año 78. Este doctor hizo 55 autopsias de pacientes con infarto y encontró que un 13% de estos infartos eran de origen cardioembólico. Esto, si bien no siempre se cumple, me pareció muy bonito reconocerlo porque el doctor acá nos dibuja como cuando es un infarto por aterosclerosis, la oclusión es mucho más proximal y la zona de necrosis o isquemia es mucho mayor. Pero ¿qué sucede con estos pacientes? Y qué decía él, como tienen presencia de colaterales, por ser un proceso más crónico, entonces la isquemia pues, o la necrosis queda limitada solo al su endocardio. Mientras que el doctor describe que cuando el infarto es embólico, la oclusión suele ser más distal y la zona de necrosis mucho más pequeña. Pero la limitación con estos pacientes o lo que sucedía es que no tenían las colaterales, entonces no lograban defenderse como de este fenómeno obstructivo y por eso el doctor describía como la necrosis en este tipo de pacientes transmural. Esta también es otra revisión de Charles en el 83, donde nos describe, dependiendo del tamaño del trombo y la arteria epicárdica impactada, cómo era el tamaño de la necrosis. Entonces logramos ver cuando los trombos son muy grandes en una arteria epicárdica principal, cómo la necrosis suele ser transmural, mientras que cuando era más pequeña y era en alguna de las ramas, era una necrosis mucho más limitada. Entonces vamos a hablar ya de cómo se define un infarto cardioembólico. Les traigo esta serie de Chivata, es quizás una de las autoridades en este tema. Es una serie que incluyó casi 2.000 pacientes, un estudio observacional, es una cohorte, fue publicado en Circulation en el 2015, y el doctor Chivata describe el infarto cardioembólico como la presencia angiográfica de trombo, definido como un defecto no calcificado en el llenado, en al menos 3 tomas, en ausencia de lesiones coronarias obstructivas significativas. Ellos decían pues que para definir que no era significativamente obstructiva era menos del 25%. Entonces, si bien esto no se adecua pues como a la definición que tenemos en este momento, pues esta es la que estamos adoptando porque como les dije, esta es la serie más grande que tenemos al momento de infarto trombótico o cardioembólico. Entonces, el embolismo coronario, entonces sabemos que hace parte en esta serie de 3% de las causas de todos los síndromes coronarios agudos. Si bien es raro, no es tan despreciable este porcentaje. Entonces, tenemos 3 principales mecanismos por los cuales uno puede tener un embolismo coronario. El primero es directo, por embolización desde la aorta, la auriculilla o por las válvulas. El segundo es el paradójico, es el que viaja por la circulación venosa y se va a través del foramen permeable. Y el tercero es el iatrogénico, que se presenta posterior a una intervención cardíaca. Las coronarias, según este doctor Chen, que es otra de las autoridades, este doctor trabaja en Washington, es otra de las autoridades en este tema. Él considera que las coronarias están protegidas anatómicamente para eventos trombóticos. Ahorita les voy a volver a contar más, pero él lo lleva más a la disposición de estas frente al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y siempre muy importante, si vemos algún síntoma o una bandera roja en estos pacientes, considerar que hasta un 15% pueden hacer concomitantemente un ACV. Entonces, los criterios propuestos para
pues por la embolia arterial coronaria. Entonces, estos son también los propuestos que están, que utilizamos también basados en los criterios de Chivata. Entonces, tenemos unos criterios principales, unos criterios que son menores y ya dependiendo de esto vamos a decir si el paciente tiene o no un cardioembolismo coronario. Entonces, los criterios principales, el primero es evidencia angiográfica de embolia y trombosis de las arterias coronarias sin componentes ateroscleróticos. El otro es la embolización concomitante a múltiples sitios en las coronarias. Y el otro es embolización sistémica concomitante sin trombo ventricular izquierdo atribuible a un infarto. Y los criterios menores es estenosis menos del 25% en la angiografía. El otro es una evidencia de una fuente embólica basada en un eco transtorácico o transesofágico, tomografía computarizada o resonancia. Y el otro es la presencia de factores de riesgo embólico como fibrilación auricular. Si extrapolamos estos criterios a nuestra paciente, vemos que la paciente tiene un diagnóstico definitivo de infarto cardioembólico dado por un criterio principal más dos criterios menores. Mucho cuidado con esto, no se debe diagnosticar cardioembolismo cuando tenemos esto, enfermedad aterosclerótica de base, cuando el paciente haya sido revascularizado previamente, ectasia de las arterias coronarias y que se documente erosión de placa. En estos contextos no deberíamos decir que es un infarto cardioembólico. De las causas subyacentes de la embolia arterial coronaria, más importante, la fibrilación auricular, esta es como la reina y la principal causa de estas, está presente hasta en un 76% de los pacientes y tenemos ya otras causas que son mucho más raras, como el fibroelastoma, mixoma, rabdomiosarcoma, las cardiomiopatías dilatadas, las prótesis, podemos también trombos en la aorta torácica, cualquier tipo de malignidad que se imaginen, síndrome antifosfolípidos y ya embolosépticos por endocarditis, que esto es muy raro y es importante considerar que estos pacientes casi siempre debutan con fiebre o con síntomas sistémicos muy marcados. Este es un estudio español, también es un estudio observacional donde se buscó cuáles eran los predictores clínicos más importantes en el síndrome coronario agudo para evidenciar que era de origen cardioembólico. Entonces, los predictores clínicos más importantes que encontraron estos autores eran en los pacientes jóvenes, que fueran mujeres, que tuvieran fibrilación auricular, alguna neoplasia activa o alguna cirugía valvular previa. Bueno, entonces lo que les dije ahorita, que el doctor Chen, que es otra de las autoridades, propone que las coronarias están anatómicamente protegidas para eventos cardioembólicos y que por eso es tan raro que se presente este evento. El doctor propone 5 teorías para decir por qué es tan raro que esto suceda. La primera teoría es, lo traje así textual traducido para que pues para no quitarle el crédito al doctor. Entonces, lo primero es la discrepancia entre el calibre de la aorta y la arteria coronaria. Él dice que por eso pues es como la primera teoría que es tan raro. La segunda es que la situación de las arterias coronarias en la raíz de la aorta, inmediatamente más allá de la válvula aorta, hace muy difícil que estas logren embolizar porque están muy próximas. El otro es que la forma de salida de las arterias coronarias desde la aorta son en un ángulo muy recto a 90 grados, entonces hace difícil que como el flujo por el tracto de salida del ventrículo izquierdo llegue a mandar un émbolo a la coronaria. El otro es que el volumen y la rapidez del flujo sanguíneo en esta porción de la aorta, o sea, en la raíz de la aorta, que es de donde se derivan, está muy rápido y hace también muy difícil que estos émbolos viajen. Y finalmente, el hecho de que la mayoría del llenado coronario, la perfusión coronaria, ocurre durante diástole, también lo hace muy difícil. Entonces, quiero mostrarles de los pacientes que hicieron un infarto cardioembólico por FA. En esta serie del doctor Chivata se buscó cuál era el CHA2-VAX y si se relacionaba con la probabilidad o no de que los pacientes eh, a más alto llegaran a hacer el cardioembolismo y nos llevamos toda la sorpresa de que el CHA2-VAX no se relacionó con la posibilidad pues, de que el paciente hiciera este evento cardioembólico. Como podemos observar, casi un 70-80% de los pacientes tenían un CHA2-VAX bajo, casi que sin criterios de anticoagulación. Y hasta un 7% tenían un CHA2-VAX de cero. Entonces, de esto podemos concluir que realmente pues, el CHA2-VAX no nos va a predecir si el paciente, pues si el cardioembolismo fue relacionado como por esta escala de estratificación de la fibrilación auricular. Y ya vamos hablando como de la caracterización de estos pacientes que hacen cardioembolismo. Este es una revisión sistemática que es el estudio Scoping, es una revisión sistemática que se incluyeron aproximadamente 176 pacientes, donde se buscó caracterizar cómo era la presentación de estos pacientes y cómo fue el tratamiento. Entonces, para hablar de los motivos de consulta en estos pacientes, se describe que el más importante fue el dolor torácico, hasta casi en un 70%,
Y la fiebre, ellos sí la vieron muy relacionada con endocarditis como la causa subyacente. Se encontró la muerte súbita también en un porcentaje considerable, en un 6% de los pacientes y otros signos clínicos. Los cambios en el ST fueron encontrados en más del 50% de los pacientes, donde la elevación del ST es el hallazgo electrocardiográfico que más predomina, hasta en un 43%. Y de resto, pues podemos tener todos los cambios en la onda T, inversión, en la repolarización. Y lo otro, también muy importante, es que la arteria donde más embolizan es a la arteria descendente anterior. También me hice como esta pregunta, el doctor Chen también dice que es posiblemente porque esta es la coronaria que tiene un mayor calibre y por su curso y por su salida de la aorta descendente por todo el surco interventricular. Vemos que la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha tienen como una misma incidencia de presentación similar. Acá en el estudio español que les había mostrado también se considera que la arteria descendente anterior es la arteria más comprometida en el infarto embólico y la circunfleja y la derecha tienen como una similar incidencia de presentación. Esta, esta revisión que fue realizada por el doctor Díaz y algunos electrofisiólogos del CES, la traje a colación porque ellos, de la literatura que revisaron, se encontraron que de pronto la derecha tenía mucha más incidencia que la ADA, pero casi en toda la literatura pues se dice que es más la ADA donde más se puede embolizar. Y ya para hablar de qué segmento se afecta de cada una de las coronarias, en los infartos cardioembólicos, diferente a lo que nos había propuesto el doctor Prisel, que era más en los segmentos distales o en las porciones distales de las coronarias, vemos que se queda sin especificar en casi todas las coronarias, entonces pues concluimos que puede ser como en cualquier porción. Ya para ir terminando, vamos a hablar algo del pronóstico y esto es quizás en lo que quiero hacer como más hincapié. ¿Por qué? Porque el pronóstico de estos pacientes realmente es muy malo. Se ha visto en diferentes estudios que estos pacientes pueden llegar a tener una mortalidad a los 10 años de más del 50%. Pocas condiciones crónicas en la medicina creo que nos dan pues como esta tasa de mortalidad. El doctor Chivata nos mostró acá la mortalidad por todas las causas y toda la mortalidad cardíaca, como vemos cuando los pacientes tienen un infarto cardioembólico, definitivamente les va mucho peor que cuando los pacientes tienen un infarto que no sea cardioembólico, pues por ateromatosis. Dependiendo de la etiología, pues de la causa que lleve a la embolia coronaria, vemos que la fibrilación auricular es la que confiere un mejor pronóstico, es la que mejor les va, diferente a otras etiologías como el mixoma, como las neoplasias, o como las válvulas que también dan un buen pronóstico, pero no tanto como la fibrilación auricular. Y ya para ir mirando ya qué pasa con estas embolias extracraneanas, qué pasa con estos pacientes, entonces también es muy importante mirar que los pacientes que hacen una embolia extracraneana sistémica eh, cardíaca, o sea, que hacen embolismo coronario por FA, también tienen mucho peor pronóstico que los pacientes que hacen ACV o que aquellos pacientes que inclusive hacen un sangrado mayor. Entonces, cada vez la evidencia nos muestra más que estos pacientes tienen, o sea, les va mucho peor que al resto de pacientes. Esto nos tiene que prender como las alarmas para ser más estrictos y rigurosos en el seguimiento de ellos. Bueno, y ya para hablar del tratamiento, entonces en el scoping se buscó como estratificar cómo era el tratamiento de estos pacientes, a pesar de que la trombectomía o la tromboaspiración es el manejo de elección propuesto por experto para estos pacientes, vemos que este se realizó en muy bajo porcentaje, en un 31%. Y lo otro que es también muy preocupante es que la anticoagulación, cuando se estratificó por los pacientes de la FA, solo fue recibido en un 39% de los pacientes. Para hablar de la mortalidad ella relacionada con la intervención, entonces tenemos que estas intervenciones definitivamente impactan muy positivamente o disminuyen el riesgo de mortalidad en estos pacientes, como son la intervención quirúrgica, la trombectomía por aspiración, la cirugía valvular y la terapia trombolítica. Entonces, este algoritmo me tomé el atrevimiento, se lo pedí a Santiago Giraldo para ya concluir esta presentación de enfoques de cómo debemos abordar un infarto trombótico. Entonces, lo primero es si el paciente tiene un trombo, pues un infarto por trombo sin lesiones coronarias significativas, siempre debería hacerse la imagen intravascular, sea mediante OCT o IBUS.
Vamos a diferenciar mediante estas técnicas si hay erosión de placa, disección coronaria o si no tiene diagnóstico. Si tiene erosión de placa, el paciente debería ir a un stent y manejarse como si fuera un infarto aterotrombótico. Si el paciente tiene una disección coronaria, es un manejo conservador, y si no tenemos un diagnóstico, hay tres posibilidades: o que sea vasoespasmo, vamos a hacer un test de provocación. Si tiene los criterios de Chivata, vamos a decir que es una embolia coronaria, y si tiene un trombo que no es explicado, pues ya empezar a estudiar trombofilia. Si tenemos la embolia coronaria, como en nuestro caso, es mandatorio, ya vimos que el 76% son por FA, siempre descartar fibrilación auricular de forma muy rigurosa, y ya una vez encontramos que el paciente tiene fibrilación auricular y cuando vamos a manejar al paciente en el episodio agudo, entonces hay que hacer tromboaspiración, hay que anticoagular, muy importante, independiente del chest del paciente, y hacerle un seguimiento estricto y muy riguroso a los pacientes que ya sabemos que tienen una mortalidad altísima. Y ya como conclusiones de este caso es que el tratamiento inicial de infarto trombótico debe ser en principio igual que el aterotrombótico. La tromboaspiración es la opción terapéutica más recomendada por expertos, pero a pesar de eso, en los reportes, su uso no es muy frecuente, no superando el 40%. Siempre hay que anticoagular los pacientes, independientes del Chasvax. Falta evidencia acerca de cuál grupo farmacológico es el más benéfico, y la mortalidad de estos pacientes es del 50% a los 10 años. Se propone en un statement que dieron Chivata y Schenk que estos pacientes se mueren mucho más. Ellos dicen que porque cuando se hace una obstrucción es mucho más probable que el paciente haga una necrosis miocárdica en relación a que no tienen colaterales, y lo otro es que el tratamiento es mucho más desafiante en relación a la poca evidencia disponible. Es por eso que ellos dicen que estos pacientes hay que seguirlos muy estrechamente, intervenirles súper rigurosamente pues los factores de riesgo. Muchas gracias y quedamos atentos a las discusiones, comentarios. Claro, de parte mía y de muchos de los asistentes, yo creo que te damos unas felicitaciones enormes porque fue una exposición excelente y una resolución del tema muy brillante. Yo ya tenía una preguntita, pero creo que la respondiste en la parte final del algoritmo, porque si bien en los criterios de Chivata mencionaste que debía de excluirse enfermedad aterosclerótica para poder considerar la cardioembolia, quería preguntarte sobre entonces cuándo es considerar enfermedad aterosclerótica. Me refiero al porcentaje de obstrucción o si hay alguna otra condición diferente para poder que podamos excluirlas debido a que muchas pueden tener lesiones que son leves y pues eso no descarta que sea enfermedad aterosclerótica. Entonces quería preguntarte era eso específicamente. Pipe, sí, mira, lo que pasa es que como dije, estos criterios difieren como de la literatura, pues que ahorita es 50 troncos, 75, pues como el resto de las epicárdicas. La gran limitación es que pues la evidencia es muy poca. Entonces, como les mostré, Chivata pues es como la serie más grande y es como lo que mejor tenemos. Eh, para considerar aterosclerótica, pues hay que mirar muy bien la imagen intravascular. Yo creo que esa nos puede ayudar mucho, si hay erosión o si hay pues como otro tipo de lesiones que nos pueda explicar eso. Pues yo creo que para ser como súper estrictos, sí se debería definir que es cardioembólico cuando es una obstrucción menos del 25%. Pues o no sé si de pronto alguno de los asistentes tenga otra consideración. Perfecto, Carito, muchas gracias. Yo estoy mirando por aquí si de pronto hay alguno que quiera levantar la mano o si hay alguna pregunta en el chat. Yo quería hacerte otra pregunta, Caro. ¿Tú cuáles consideras que deben de ser los signos o alarmas en el electrocardiograma que debamos de buscar para pensar específicamente que un paciente en el que se documentó una fibrilación auricular de primer diagnóstico pueda tener concomitantemente ese desenlace tan fatal que es un infarto asociado? ¿Cuáles crees tú de lo que revisaste podrían indicarnos a nosotros que pueda estar concomitantemente cursando con ese tipo de eventos? Pipe, no, de lo que vi, solamente pues especifican que haya elevación o supradesnivel del ST en más de dos derivaciones. De resto son hallazgos muy inespecíficos, entonces yo creo que el único así de certeza que le prende a uno las alarmas como lo hicieron con la paciente es que tenga elevación en más de dos derivadas. De resto no encontré como nada más. Eso, sí, no, yo también estoy de acuerdo con eso y más porque muchas veces, como tú lo mostraste en el electro inicial, pues van a haber cambios muy inespecíficos en la repolarización que pueden ser por sí solitos marcados por esa respuesta rápida ventricular y que sean pues por esa isquemia que se puede producir cuando hay frecuencias cardíacas tan altas. Pero mira que aquí lo que tú nos enseñaste el día de hoy es que siempre es muy importante que cuando la condición clínica no va mejorando,
siempre la importancia de hacer electrocardiogramas seriados para poder detectar esos cambios que sin duda no se vieron muy marcados a nivel inicial, pero que luego posteriormente sí nos abrieron pues como tal el abordaje tan maravilloso que hiciste. Carito, Gracias, la Pipe. última pregunta que yo quería hacerte, porque no veo por acá ninguna otra inquietud, o si no sé si alguno de los docentes también quiere decir algún comentario. Ya que mencionaste lo de los beta bloqueadores en un paciente que llega con una falla cardíaca aguda, con mucha congestión, ¿qué piensas en estos casos donde hay que hacer un control de la respuesta porque la paciente llegó con una respuesta ventricular muy rápida, pero también llegó con signos francos de congestión? ¿Pensarías que igual podríamos utilizar los betabloqueadores por ser este escenario particular o pensarías que podríamos utilizar otro tipo de herramientas farmacológicas para tratar de controlar la frecuencia en este escenario específico? Sí, Pipe, mira, es que la línea es como muy delgada, ¿cierto? Entre que el paciente esté congestivo y ya esté empezando a presentar signos de shock. En el paciente NAI o el paciente que no venía recibiendo beta bloqueadores, definitivamente uno no debería ponerlos cuando están congestivos porque no hay evidencia. Bueno, ya en el paciente que sí venía recibiendo beta bloqueadores por el Convincent, se dice que se puede, pero obviamente en el paciente que está en Stevenson B, ¿cierto? Pero tú sabes que muchas veces los signos de hipoperfusión o los signos de que el paciente está entrando a un estado de shock no son tan claros, entonces yo creo que si bien uno puede hacerlo, uno sí tiene que ser muy riguroso, por lo menos descartando que el paciente no tenga un llenado lento, que no tenga alta la creatinina, el sensorio, bueno, todo lo otro que les dije. ¿Qué pienso yo, Pipe, de eso? Pues que hay que ser como muy estrictos mirando que el paciente no esté ya en shock, hasta Stevenson B, en el paciente que lo venía recibiendo y siendo súper juiciosos garantizando que el paciente no está en un Stevenson C. Yo creo que sí se puede usar por este RCT que es de muy buena calidad, pero obviamente ser muy juiciosos porque mira que a la paciente le pasó, pues fue esto que llegó realmente ya inestable y se le puso el beta bloqueador pues, y empeoró todo, ¿cierto? Perfecto, Jarito. Todo quedó muy claro, las respuestas han sido muy concretas. No sé si alguno de los docentes que está conectado quiera hacer alguna acotación, comentario o pregunta a la doctora Carolina. Felipe, hola. Hola, profe, adelante, bien. Carolina, en esos escenarios que tú acabas de mencionar, entonces, pues dijiste muy bien que hay que definir la estabilidad o no del paciente, mirar entonces si necesita cardioversión o no. Pero suponiendo el escenario donde el paciente está chocado, que tú lo cardiovertiste, ¿cuál entonces sería la estrategia que tú recomiendas para continuar con el control de la respuesta ventricular en el paciente con fibrilación auricular? Y por otro lado, en cuanto a todo lo que nos mostraste con relación pues, a los otros sitios de embolismo, eh, igual pues yo creo que es importante siempre dejar la claridad, pues tú lo mencionaste, pero que no debemos entender solo embolismo como sistema nervioso central, sino que lo importante pues, de lo que tú nos estuviste contando hoy es cómo la fibrilación auricular puede ir también hacia otros sitios. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Ay, muchas gracias, Doc. Doc, pues vea, ¿cuál sería como la estrategia? En el algoritmo proponen amiodarona. Es como una posibilidad la digoxina. Creo que la digoxina también es una buena posibilidad, más si el paciente está hipotenso o con necesidad de soporte, ¿cierto? En esta paciente pasó algo también que de pronto no fue lo mejor, como ponerle beta bloqueador y en el momento también le pusieron dobutamina, ¿cierto? Entonces, o tratar o si, bueno, si usted define finalmente ponerle el beta bloqueador porque no tiene más opciones, pues uno primero agota las otras. Pero si el paciente está, por ejemplo, soportado y usted lo tiene con beta bloqueador, pues elegir otro inotrópico como el milrinone o el levosimendan, ¿cierto? Pues hay que mirar, uno tratar de agotar otras cosas. Si el algoritmo propone como otros medicamentos, los betabloqueadores no estaban ahí escritos en ningún escenario. Y lo otro, sí, doctor, de las embolias extrasistémicas hacen parte hasta del 11% pues de todas las embolias extracraneales, entonces creo que son considerables. Ya cuando uno lo extrapola a todos los pacientes que vemos en el día a día que tiene FA, vemos que no son tan despreciables y siempre hay que tenerlas en mente en estos pacientes. Y más en miembros inferiores, pues en miembros inferiores y superiores hay que considerarlas mucho más.